Hola a todos, bienvenidos al podcast de 7. Mi nombre es Gabriel González y recuerda que cada 15 días estamos compartiendo un mensaje acerca de la palabra de Dios. Te agradecemos un montón que nos sigas en nuestras redes y bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Hoy, después de ya un par de meses, por fin y gracias a Dios estamos haciendo el primer episodio de el podcast de 7. Pues nada, estoy bien contento, oigan, porque después de ya un ratito que estábamos planeándolo de organizar, obviamente lo más importante de orar y ponerlo en manos de Dios, pues ya estamos acá. Y aunque los que están viendo no vean ahorita todavía a la gente que está atrás, pero detrás ahorita hay pues más personas que son parte de 7, de la banda de 7, porque si ya han visto nuestras redes, 7 se divide en dos partes, en uno que es un podcast, que es y también es una banda. Entonces, pues nada, aquí está, en este momento no nos acompañó la tercera persona, que también es parte, que no pudo venir, pero saludos a Charlie. Pero Benja y Betsy están acá, y de hecho, spoiler, el segundo capítulo es con Betsy. Así que, pues nada, ya la irán conociendo también a Benja y a Charlie después. Entonces, pues nada. Y la verdad estoy bien contento porque, pues nada, hay muchas cosas como muy particulares dentro de este podcast. Una de ellas, que quiero decirles, es este reloj de arena. Que de pronto se van a preguntar por qué hay un reloj de arena, y la razón es porque solamente se me ocurrió un día y dije, estaría padre tener un reloj de arena que nos cuente que dura tanto tiempo. En realidad no tiene otro significado, solamente es eso, que está divertido, como el hecho de que, oye, ya se nos va a acabar el tiempo. De que, oye, ya te queda bien poquito. Oye, Betsy, no has dicho tu frase y ya se te está acabando el tiempo. Entonces, pero la cosa padre es pues que de pronto, o sea, nos va a ayudar como a tener como controlado para que no se aburran, para que no de pronto digan, oye, ya duró 3 horas. No, pues, o sea, la idea es como que tengamos un tiempo definido. Y pues nada, empezando con el primer tema de esta primera temporada, quiero contarles una cosa. Oye, ¿Sí? ¿por qué 7? ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, con ese número. ese número, fíjense que me preguntaba justo una amiga hace una semana, me decía, oye, yo sí sé por qué se llama 7. Y le decía, ¿por qué? Porque es el número perfecto de Dios. Y le decía, sí, o sea, sí, pues también, pero no. Y pues nada, justo ahorita que menciona Betsy, que de hecho el primer episodio se llama 7, así se llama. No en realidad por el proyecto, sino por la enseñanza. Pero justo, pues nada, 7 en realidad nace hace como, pues fue como en septiembre, octubre del año pasado, cuando de pronto, pues Jesús tiene un reencuentro bien bonito conmigo, que después les iré contando un poco de eso. Pero viene y me recuerda que hace como 8 años, en 2017, me regaló una palabra que me dio, que era acerca de ir y ser luz en medio de las tinieblas y alumbrar, ¿no? Y compartir de su palabra, que se encuentra hecho en Mateo. Y pues nada, me lo regala en 2017, pero como todos los que estamos acá, tenemos momentos en los que nos alejamos, ¿no? De ese propósito, nos alejamos de lo que Dios quiere de nosotros. Y evidentemente, pues no lo tenía presente, no lo tuve presente por muchos años, pero cuando de pronto regreso a tener como una visión y realmente dedicar mi enfoque, ¿no? a Dios, me recuerda esto y dije, bueno, está bien. Pero de pronto, si llega esta pregunta de, ok, ¿quieres que comparte a ti? Órale. Pero ¿cómo? ¿No? Y de pronto sí llegó a este punto en el que dije, igual iba a ser pastor, igual iba a ser predicador, igual iba a ser evangelista. Pero la cosa era de que tienes que ir a predicar y tienes que ser luz, ¿no? En medio de tinieblas. Y yo decía, bueno, pues no sé cómo. Pero ya retomando como esta parte, yo sí le dije como a Dios, oye, ¿cómo? O sea, sí quiero, pero ¿cómo? Y de pronto, pues viene, yo no sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Hasta ahorita es la única vez que lo he vivido, de cuando Dios te habla en un sueño. Y así he escuchado como hermanos que dicen, es que Dios me dijo y esto, y está bien padre, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo nunca lo había vivido
y solo lo he vivido esa vez, que pues nada, estaba dormido y en mi sueño alguien me va y me dice, tú vas a servir con un proyecto que se llama 7 y vas a compartir acerca de la palabra de Dios. Y yo de ahí digo, me despierto y digo, 7, órale, está padre, ¿sabes? El nombre me gusta. Y pues nada, lo primero que hago, siéndoles muy honesto, es me meto a ver si había una banda que se llamaba 7 o algo que se llamara 7 y pues no había nada, ¿no? Entonces de ahí dije, bueno, entonces lo apunté en mis notas y de ahí me quedé con eso. Pero se quedó como ahí, pues en stand-by. Y nada, empezando el año, este año 2025, cuando como en muchas iglesias, empezando el año como que se reparten, ¿no? Los ministerios, de que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer bien esto, tú vas a hacer tal cosa. Yo en mi iglesia local, donde asisto, pues nada, yo iba bien feliz porque dije, no hombre, pues en los años pasados sí me tocaban cosas y sí estaba cerca de Dios, pero no tenía este ánimo de servir y este compromiso. No hombre, este año me va a tocar un montón de cosas. Les prometo que yo estaba yo ahí sentado de que ahorita que me llamen. Pero en realidad no me llamaron, pues. O sea, no me tocó nada. Y de pronto, cuando me doy cuenta como de esta parte, sí le digo mucho a Dios, como de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no me llamaste? Y entonces no me sentí mal, ni me sentí triste, ni nada. Solo le decía, porque es que no entiendo por qué no, si yo venía con muchas ganas. Y en uno de esos días que tenía como mi devocional y mi plática con Dios, le decía, oye, enséñame, ¿no? ¿Por qué esto? Y me hablaba acerca, y me daba una enseñanza que era acerca de cuando Jesús va a Nazaret. Y como sabemos todos, de hecho hasta el final de sus días, bueno, antes de que muriera por nosotros y después resucitara, pero hasta el final de todo ese tiempo, le llaman Jesús Nazareno, porque es de Nazaret. Pero dice Jesús que él no iba a servir en su casa. Él no iba a servir en su tierra, él no iba a servir de donde él era. Y entonces eso me decía Dios, eso es para ti, ¿no? Y cuando digo, ok, no te voy a servir tal vez en esta iglesia, está bien, pero ¿en qué? Y entonces en eso viene otra vez y me recuerda 7, ¿no? Y viene y dije, híjole, sí, creo que es momento de ya ponerle, o sea, ya empezar a trabajar en esto. Pues le pido, obviamente lo más importante es orar a Dios y le pido como de, oye, pues ¿qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y entonces pone ahí en mi corazón que 7 se iba a desglosar en 2 partes, ¿no? El podcast, que es y en una banda, ¿no? Que haga música para Dios y que compartamos el mensaje. Y justamente 2 de las personas, porque no está la otra persona, Charlie justo no está. ¿Cómo se llama? 2 de las personas que están acá, que es Benja y Betsy. Me los encuentro justo como 2 semanas antes de estas cosas que les cuento. Y los veo en una reunión, los veo tocando, cantando. Y algo, de pronto Dios pone en mi corazón y me dice, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y yo pues lo primero que dije es como, oigan, pues a ver si pronto hacemos algo, si de pronto grabamos algo y ya, hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, nos viste 2 semanas antes de tu sueño. Sí, como 2 semanas. No. El sueño pasa les digo que en septiembre, en octubre, por ahí, cuando de pronto dije, ¿para qué? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a llevar tu palabra? ¿Sabes? No, pero esto sucede 2 semanas antes de que yo tenga esa plática con Dios y le digo, oye, está bien, ya voy a empezar a hacer 7, pero ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces me dice, tienes que hacer una cosa para compartir mi palabra y surge el podcast y también... Sí, también. Entonces me pone como de tienes que hacer esta banda y van personas. Y de ahí vienen ustedes, ¿saben? Porque Dios me recuerda que 2 semanas antes los había visto. Creo que sí fue en 2 semanas, ¿no? Como a la mitad de diciembre, no me acuerdo. Y entonces de ahí pues yo los veo y yo le decía a Dios, bueno, sí, porque yo no quiero que solamente sean, o sea, para la banda no quiero solo músicos, pues. O sea, no quiero que nada más... Es más, yo no quiero ser solo un músico. No, sino... que quiero ser alguien que lleve, o sea, que entienda el propósito, que lleve tu palabra, que dependa como de lo que tú quieres. Y entonces me pone a ustedes 2, ¿no? En el pensamiento. Y dije, bueno, pues sí, ¿no? Y estuve orando y de pronto pues ya tuve la plática con ustedes, aceptan, gracias a Dios. Y lo más importante no es solamente que aceptaran,
sino que entendieran el propósito, ¿no? Que estuviéramos como que así, o sea, unidos en ¿para qué vamos a hacer esto, no? Y que también tuvieran el mismo sueño que tenía yo, que era compartir de Dios a través de la música, ¿no? Y pues nada, de ahí hay una tercera persona que Dios pone en mi corazón, que es Charlie, justo. Hablo con él, justamente de hecho estaba produciéndole una canción que para entonces, cuando se estrene este primer episodio, seguramente ya estará afuera. Y justamente hablo con él y Dios pone en mi corazón a esta persona y a Charlie y le digo, bueno, oye amigo, quiero platicar contigo, pero no se lo cuento hasta que va al estudio, hasta que viene al estudio, se lo platico y me dice, amigo, claro que sí, el compartir música para Dios es muy importante, entonces estoy dentro, ¿no? Y cuando ya veo esto digo, bueno, Señor, ya está, ¿no? Y una cosa importante es que me preguntaban, y justo la pregunta que hicieron, y de allá viene todo, es ¿por qué se llama 7? Y me decían mi familia o a quien le contaba, oye, ¿por qué se llama 7? Y yo decía, no sé. Y personas como les cuento, como esta amiga, me decía, yo sí sé, porque y yo les decía, no. O sea, bueno, sí, también es el día. Y me decían unos de que, porque Dios hizo, ¿cómo se llama? La tierra en 7 días, ¿no? Y, o sea, sí, también, pero no es eso. Pero a más de ello, yo sí le dije a Dios, oye, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué se llama 7? Y esto. Y entonces hay una enseñanza que también me regala en esto, que es la parábola de un sembrador, no la que conocemos de que el que cae en los caminos y así, no. Una parábola que habla Jesús y dice que cuando el sembrador lanza la semilla y siembra, dice, no se preocupa por cómo va pues a florecer, pues cómo va a salir, pues a darse. Solamente lo hace, lo siembra sin preocuparse de cómo va a crecer. De pronto, pues ya es el tiempo de cosechar y va y cosecha, ¿no? Entonces, Dios ponía esto en mi corazón y decía, sí es cierto, a veces no tengo que entender por qué, cómo, ¿no? A veces solamente tengo que hacer lo que tú me pides, ir a sembrar y ya, y no preguntar más, porque a lo mejor y no tengo que saberlo. Y le decía, bueno, está bien, si tú quieres decirme por qué se llama 7, está bien, y si no, pues está bien también, ¿no? Pero cuando justamente empiezo a definir todo esto y así, un día hay una cosa que será un capítulo de otro, perdón, el tema de otro capítulo, pero acerca de cuando Dios te habla, a veces Dios nos habla a través de muchas maneras, una de ellas es a través de su palabra, pero una cosa que me enseñó, de hecho, es que no siempre que hablamos nuestra Biblia, Dios nos va a hablar. O sea, porque si de pronto es como de voy a abrir mi Biblia y Dios me habla, pues está en control tuyo, pues porque tú decidiste abrir la Biblia. Y si de pronto dices, bueno, hoy no abro la Biblia, pues no me va a hablar, ¿no? O sea, en realidad Dios habla cuando Él quiere. Podemos estar todo el tiempo leyendo y si Dios no quiere hablarnos, pues no nos va a hablar. O sea, la cosa es esa. Entonces, yo me acuerdo que le decía, oye, Dios, yo sé que no está en control mío, no puedo decidir que hoy me hables, pero hoy háblame, por favor, porque ya estoy empezando, ya empecé a planear esto, ya empecé a ver lo de las canciones, ya empecé a ver todo esto, ya estoy siendo obediente a lo que me pediste, pero no entiendo por qué por qué se llama 7 este proyecto. Y justamente ese día era un martes, me acuerdo. Termino de hacer mi oración de la mañana y abro mi Biblia en mi devocional, leo una parte y después paso a otra y justamente viene aquí cuando es la enseñanza de la alimentación de los 4,000. Y cuando viene esa enseñanza y leo que dice que Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ellos les responden, 7. Y dije, el número, pero de pronto dije, a ver, voy a seguir leyendo. Y entonces sigo leyendo y entonces habla de que los discípulos dieron sus panes para alimentar a 4,000 personas. Y Dios me puso en el corazón, eso es para ti. Y dije, claro, 7 son 7 panes que van a alimentar a todas las personas que necesitamos comer de ese pan de vida que es Jesús. Y dije, wow, y entonces me acuerdo que ahí me puse muy feliz y le dije a Dios, gracias, porque soy el más chiquito y el más pequeñito de todos y aún así me regalas estas
estos mensajes me contestas y tenemos una comunicación real en la que yo te pregunto algo y tú contestas y tú dices algo y yo te puedo decir también. Entonces, a partir de ahí encuentro realmente el propósito que tenía 7, ¿no? Que yo lo sabía, claro que lo sabía, que era compartir de Dios, es un mensaje. Pero ya lo tengo mucho más claro y a partir de ahí pues empezó a dar todo y llegamos a este primer episodio que justamente el tema es ese, es la enseñanza de la alimentación de los 4,000, que es muy distinta y que es un contexto distinto a la alimentación de los 5,000, que, spoiler, ese es el próximo episodio que se viene con Betsy. Pero en este punto, pues nada, me gustaría compartirles qué es lo que dice en esta parte, pues la Biblia. Así que, bueno, les voy a leer lo que dice en Marcos 8, del 1 al 8. Esto dice, como título dice, Jesús alimenta a 4,000. En estos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaran en el suelo y luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos y Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Y bueno, dividí todos los episodios del podcast siempre se van a dividir en 3 puntos importantes, que es como la enseñanza que tenemos que desarrollar, que vamos a entender. Y este primer punto, y esta primer como parte, la llamé, Jesús no quiere tener solo compasión de ti, quiere que también seas su amigo. Y a diferencia, ya lo veremos en el siguiente episodio, pero a diferencia de la alimentación de los 5,000, que en esa pues historia es un muchacho el que trae los panes y los peces, en esta ocasión son los discípulos a los que les pide su pan. Pero a diferencia, como les digo, de la vez pasada en la que usa la vida de una persona que está ahí, dice, a mí me encanta esta palabra, esta frase, tengo compasión de ellos. Y a veces pasamos nuestra vida como siendo una de esas personas, de las que Jesús tiene compasión, porque nos ama y nos ama a todos, sí, pero no pasamos de esa parte de solo ser alguien de quien Jesús tiene compasión. Y la cosa es que no solo quiere tener compasión de nosotros, quiere que también seamos amigos de Él. Hay una parte que me encanta que dice Jesús, dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y se encuentra en Juan 15:14. Y me encanta porque en realidad Jesús sí quiere tener, al final de esta historia que acabamos de ver, dice que se fue con sus discípulos a la barca y fueron a otra región, pero se va con los discípulos. Jesús quiere que después de que te bendice, después de que tienes algo, quiere que te vayas también con Él. Eso es una cosa bien bonita porque justamente, al menos en mi vida, pasó que muchos años pasé la vida siendo alguien de quien Jesús tenía compasión nomás. Y que sí, claro que me bendecía y claro que tenía muestras de amor, pero solamente era uno de esos que dice, tengo compasión de ellos. Y la cosa es que no se termina ahí, es que Jesús quiere que te acerques a Él, que hables con Él, que te vuelvas su amigo, que te vuelvas su discípulo, que te vuelvas alguien cercano a Él.
Y a veces la cosa es que cuando estamos como en ese proceso, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Esta cosa de entender que la verdad no somos buenos, pues. O sea, que yo no soy bueno y nadie es bueno. Y de pronto algo que me encanta que dice Pedro cuando se acerca a Jesús y lo llama y le dice, Pedro, espérate, aléjate de mí porque soy pecador. Pero en realidad, para ser un discípulo de Jesús, no necesitas ser el más sabio o el que menos cosas malas tiene o el que, ¿sabes? Solo necesitas tener el corazón dispuesto a que Jesús obre en ti, que trate en ti, que viva en ti. Y pues eso es lo único que te pide, pues, para poder como ser amigo de Él, para poder ser discípulo. Y evidentemente una cosa que justo acabamos de leer, bueno, de citar, es cuando Jesús dice, o sea, ustedes son mis amigos y hago lo que yo les pido, ¿no? Y pues nada, o sea, en esta comparativa o en este escenario, primero lo más importante es decir que la enseñanza está a los discípulos. Entonces, para poder entrar y poder que esta enseñanza aplique en tu vida, primero tienes que ser discípulo de Jesús, primero tienes que ser amigo, no solamente los que tienen compasión, no solamente los que les da, sino incluso de los que están ahí y recogen los panes y les dan a las personas. Y una cosa que de pronto también tengo aquí muy presente es justamente este escenario, ¿no? De a veces sentirnos como insuficientes para que Jesús nos use o podamos ser discípulos de Jesús. Pero escribí esto que dice, si te vieras como Jesús te ve, dejarías de preocuparte por lo que crees o no crees que eres. Y eso está bien padre porque en realidad sí es cierto. O sea, no sé si han visto estos como memes, reels y así que luego salen, de que si tú te vieras como yo te veo, entenderías por qué, no sé, me gustas tanto, porque esto, pues. Pero a veces sí es importante eso, pues ponernos como en los ojos de alguien más, ¿no? Y en este caso ponernos en los ojos de Jesús y que Él no nos ve con todas las imperfecciones que nosotros tenemos. Porque entonces si dejamos eso, vamos a decir, híjoles, sí puedo ser discípulo de Jesús, sí puedo ser amigo de Jesús. La segunda parte que quiero como compartir es, esta frase me encanta y aplica mucho para mi vida y aplica de hecho en realidad para todos, pero es este escenario cuando de pronto los discípulos tienen panes y esta enseñanza es que Jesús nunca te pide algo que tú no tienes. Y esto se los cuento porque dices, bueno, ya soy discípulo, pero pues, o sea, pero entonces va a venir y me va a pedir panes, pero igual y no tengo panes. Pero es que en realidad Jesús no te pide lo que tú no tienes. Y cuando yo me veo en este proyecto empezando y digo, sí, órale, pues voy a hacer lo que tú me dices, voy a compartir tu palabra, pero ¿qué voy a decir? Y durante todo este tiempo que pasó y estas, desde que me regaló como este proyecto y durante pues, los meses que pasaban y empezando el año, Jesús me regalaba muchas enseñanzas que yo iba anotando y de hecho empecé a hacer, o sea, este proyecto nace primero de yo empezar a subir videos de 2 minutos a mis redes sociales y empezar a compartir las enseñanzas que Dios me daba. Pero cuando le hago esta pregunta, ¿qué voy a hablar? Y como que tenía perspectiva y decía, es que en realidad voy a hablar de lo que ya me dio. O sea, es que en realidad pensaba que nada más era para mí. Pensaba que esos panes que me estaba regalando Jesús solo eran para mí. Y no es cierto. Porque lo que te da Dios, que viene de Él, porque todo viene de Él. Me encanta, hay una parte en la Biblia que dice que todo lo bueno y todo lo perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y realmente todo viene de Él, pues. O sea, Dios les proveyó a los discípulos de ese pan que después Jesús se los iba a pedir. Y así también en mi caso, en este proyecto pues que comienza, primero Dios me dio un mensaje para mí que aplicaba a mi vida, que llenaba mi corazón, que alimentaba mi corazón. Y después viene y me dice,
¿cuántos panes tienes? Y hay una cosa que está bien padre, porque también vivimos en este punto de que, o tú puedes vivir este punto de decir, bueno, pues ya quiero ser discípulo, ya quiero, órale, pero no tengo panes, pero no tengo nada. Y está bien, bien bonito cuando te das cuenta que Jesús siempre supo que los discípulos tenían 7 panes. Siempre lo supo. Y entonces dices, ¿por qué les preguntó cuántos panes tienen? Y la respuesta está bien bonita porque en realidad se los preguntó no porque Jesús no supiera, se los preguntó para que ellos contaran cuántos panes tenían. Porque a veces eso me pasa a mí, eso te pasa a ti, eso te va a pasar, le va a pasar a mucha gente que decimos no tengo. Y cuando de pronto abras tu ¿qué será? Tu mochila, lo que sea, tu bolsa, y dices, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7 panes. Y entonces Jesús te ayuda a ser consciente de que en realidad sí tienes algo que dar. Porque volviendo al mismo punto, está bien padre porque Jesús nunca te pide algo que no tienes. Y está bien, bien bonito cuando Jesús te hace consciente de que sí tienes algo. A lo mejor dices, o yo de pronto en algún punto dije, es que yo no sé, yo no soy pastor, no, yo no sé esto, yo no sé el otro. Pero cuando Jesús me recuerda, pero te he enseñado esto y te he enseñado esto y te he enseñado esto y te he enseñado esto, y esos son los panes que vas a compartir. Digo, ay, entonces sí tenía panes, ¿no? Y a todos nos pasa así cuando de pronto en algún punto Benja, ¿no? O Betsy, no sé, que se puedan sentir, híjoles, pero es que no sé si soy el más bueno en esto. Pero cuando entonces, sí, cuando se lo entregas y te das cuenta que en realidad sí tienes para ofrecerle a Dios y para compartir con las personas, es cuando dices, incluso tú mismo te sorprendes. A mí así me pasó, de que entonces sí tenía panes, ¿no? Y el último punto que quiero desarrollar, porque ya queda muy poquito tiempo, es uno que me encanta y que es como la enseñanza como más importante, de hecho. Y si recuerdan, hay una parte en la que, pues nada, los discípulos entregan sus panes, Jesús los bendice, se los reparten a las personas, pero después dicen, y también tenemos unos pescaditos. O sea, ya Jesús había entregado la comida. Ya Jesús les había dado de comer a las personas. A diferencia de la alimentación de los 5,000, o sea, que le entregan los panes y los peces, ¿no? Acá, pues, nomás entregan panes. Y después, porque así en ese orden cronológico, así está este relato, después dicen los discípulos, y también tenemos unos pescaditos. Y esta es la parte en la que a lo mejor nos cuesta trabajo como más a todos, ¿no? De entregar, ¿no? Todo lo que tenemos. Y a este punto le puse, Jesús no bendice lo que no quieres entregar. Y el entender como esa parte a mí me costó como trabajo, porque yo decía, híjoles, a ver, yo quiero hacer esto, sí, pero es que, y ponía peros, es que no puedo por esto. Es que, bueno, sí, pero tantito nomás. O sea, sí te sirvo, pero nomás los domingos, ¿no? O nomás en esta área. Y cuando me doy cuenta que en esta historia que me regala Dios acerca de este proyecto y dice que Jesús no bendice lo que no quieres entregar porque no se lo estás poniendo en tus manos, es cuando digo, wow, o sea, sí es cierto. Cuando estaba Jesús acá en la tierra y le preguntan sobre un mandamiento importante, Jesús habla de que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el común denominador de esta frase o de esta palabra que enseña Jesús es todo. Y entonces cuando te das cuenta que Jesús te lo pide todo, es cuando dices, sí es cierto, quizás no estaba bendiciendo esta área porque no la estaba entregando. Porque me la estaba guardando a mí de que no, es que estos pescaditos me gustan mucho a mí, son para mí. Y cuando de pronto hay un par de enseñanzas que incluso pues Dios me daba a mí, ¿no? Y
Incluso pasó con Benja, y ese será su capítulo, ya lo sabrán después. Pero yo, cuando él me dice, no, sí recuerdas que cuando me dijiste, oye, este tema, yo te dije, bueno, eso es algo que Dios me había regalado a mí y que yo quería guardar muy para mí, pues, y yo quería como atesorarlo para mí, pero me doy cuenta que en realidad, pues no podemos hacer eso, porque Dios todo lo que nos da es para compartirlo. Porque Él lo quiere todo, no quiere nada más la mitad. No puedo decir, bueno, te entrego esta parte o este punto, ¿no? O este tema, pero estos no porque son míos. Y ni siquiera es como que fuera algo malo, ¿saben? Pero hablando de estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, el tema de nuestro servicio, ¿no? De que, oye, bueno, pues sí, te va a servir, pero nada más la mitad, ¿no? O nada más tantito. Y pues no funciona así, porque en realidad siempre Jesús te pide todo. Así que una cosa que a mí me quedó muy claro es que cuando algo te está costando entregarlo, es cuando de pronto más te debes de motivar a decir, híjoles, esto que me cuesta un montón es porque Dios lo quiere usar más. Es porque entonces esto que me cuesta entregarlo también tiene un propósito más grande. Y te quiero compartir una frase o un secreto más bien, como que en medio de estos episodios decidí escribirlos así como secreto, pues de que te voy a compartir un secreto que te puede ayudar. Y dice así: si das el 80%, recibes 80%. Pero si das el 100%, recibes el 1000%, porque lo estás dando todo. Y eso está muy padre porque cuando supongamos que el 80% eran los panes nomás y el 20% eran los pescaditos. Cuando te guardas este 20%, pues Dios sí bendice, pues eso, el 80%. Pero como dice este punto, como lo llamé, ¿no? Jesús no bendice lo que no quieres entregar. Pues va a quedar un pedazo en el cual no vas a tener bendición porque no lo estás entregando. Y esa es la cosa que quiero compartirte, pues, el día de hoy, porque si algo de pronto Dios quiere usar de ti, pues va a estar bien difícil que lo uses si no lo entregas. Y lo cierto es que eso que entregues, pues nada, te va a permitir ser usado por Jesús, te va a permitir ser un instrumento que Dios tenga para llevar a muchas más personas, porque siempre, o sea, eso Jesús pidió, pues que lleváramos su palabra, que lleváramos lo que es Él a todas las personas, lo que lo necesitaran. Así que la enseñanza de este primer episodio es: tú tienes panes que Dios te ha dado. Sí tienes algo que darle. Porque no te va a pedir algo que no tienes. Para ello, pues primero tienes que acercarte a Él, primero tienes que ser un discípulo de Él, primero tienes que entender lo que Él quiere, tienes que ser amigo de Él. Pero ya que lo estás haciendo, ya que estés como cerca, ya que te pida tus panes, el secreto de que tengas 100%, 1000% bendiciones, entregarlo todo, no solo una parte. Así que lo que te quiero compartir el día de hoy es que si te pide, incluso hay cosas que pudieran ser de otro tipo, que es, por ejemplo, si Dios te está pidiendo que perdones, no te quedes con que, bueno, sí perdono, pero poquito. Si Dios quiere que sirvas, no digas, sí sirvo, pero poquito. O sea, si Dios te está pidiendo que vayas y hagas algo, no le pongas peros. Si te dice, oye, quiero que hagas tal cosa, quiero que me entregues esto, entrégalo. Y si un día Dios pone en tu corazón que hagas un podcast y que compartas esos 7 panes y se los lleves a las personas, no lo dudes, solo hazlo, solo entrégalo. Y pues nada, de hecho nos sobró un espacio aquí, un pequeño tiempo en el reloj, pero espero que este mensaje te quede como muy presente, porque en realidad todo lo que queremos compartir, no somos perfectos, pues nadie lo es, pero el hecho de compartir como este mensaje siempre va a tener pues una fuerza muy grande y porque viene de Dios, porque esto es lo que Jesús enseñó, es lo que Dios enseña. Así que pues nada, espero que hayas abierto tu corazón a escucharlo, hayas entendido lo que Jesús tenía el día de hoy para ti. Y pues nada, me despido, nos despedimos, aunque no hay aquí físicamente alguien, pero dejé esto hasta el último porque la cosa más importante, y me preguntaban cuando empezaba
hacer como toda esta organización. Y decía, el primer episodio lo voy a hacer solo, ¿no? Y de que dije, bueno, pues el set solo va a ser yo, solo va a ser yo y ya. Y el Señor me decía, no. Betsy, de que querían saber por qué. Y entonces de pronto yo decía, ok, no voy a... ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que hacerlo solo, no? Y la cosa más bonita es que me ponía a Dios en mi corazón, porque el primer invitado es Jesús. El primer invitado como de todo este proyecto es Él. Y siempre va a ser Él. Y por eso es que está un lugar ahí, que es el lugar que ocupa Jesús. Porque todo lo hacemos por Él, todo lo hacemos por Él. Y de Él aprendemos y de Dios aprendemos todo. Y entonces es la razón porque en este primer capítulo no ven ahí a nadie. Es por eso, porque el primer invitado es Jesús. Y pues nada, espero que esto se quede en sus corazones. Y recuerden que cada 15 días estamos compartiendo el mensaje. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Y pues nada, suscríbanse a nuestras redes sociales. Síganos porque también pronto viene el primer sencillo de 7, que está increíble. Así que pues nada, que estén muy bien. Dios los bendiga y que tengan una gran semana.